Cicatrices invisibles. Hoy es el Día de las Madres y no le he mandado ni un mensaje a la mía. No porque no la quiera, no porque no me acuerde. Es justo al revés. Me acuerdo demasiado. Y eso duele más de lo que puedo explicar sin romperme en pedazos. Voy a cumplir 32 años este verano, y desde los 17 no celebro el Día de las Madres como debería. Mi mamá se fue cuando yo tenía 12. No se murió, tampoco se escapó con otro. Simplemente dejó de estar ahí, como si un día hubiera decidido que ya no podía más, y así, sin avisar, apagó su presencia en mi vida. Al principio pensaba que era temporal, que regresaría, que todo era una especie de malentendido. Pero conforme pasaban los meses y luego los años, entendí que no iba a volver. No del todo, porque físicamente sí seguía viva, pero emocionalmente había desaparecido. Se encerró en sí misma, se alejó de nosotros, de mis hermanos, de mí, y se quedó mirando hacia adentro, como si nada de lo que pasaba afuera importara ya. Yo era muy joven para entenderlo, y no sabía entonces lo que sé ahora. Que ella estaba luchando contra algo mucho más grande que nosotras dos. Algo oscuro, algo silencioso, algo que no tiene cara ni nombre claro, pero que te come por dentro hasta que ya no puedes fingir que estás bien. Pero claro, yo no sabía eso. Solo sabía que cada mañana me despertaba y no la veía en la cocina preparando el desayuno, que ya no me peinaba antes de ir a la escuela, que ya no me abrazaba antes de dormir, y que cada vez que intentaba hablar con ella, me respondía con palabras cortas, vacías, como si ya no tuviera energía para ser madre. El primer día de las madres sin ella fue el peor. Tenía 13 años. Recuerdo haber hecho una tarjeta en la escuela, con flores de papel y letras brillantes que decían, «Te quiero, mamá». La guardé en mi mochila todo el camino a casa, nerviosa, emocionada, ilusionada. Pero cuando llegué, ella estaba sentada en el sofá, mirando la televisión sin verla, envuelta en una bata que no se cambiaba hace días. Le entregué la tarjeta, ella la tomó, la miró como si fuera algo ajeno, y después me dio las gracias. Sin sonrisa, sin abrazo, nada. Esa noche lloré tanto que me dolieron los ojos al día siguiente. Con el tiempo aprendí a no hacer planes, a no esperar nada, a no decepcionarme. Incluso dejé de celebrar el Día de las Madres en casa. Mis papás se separaron poco después, y aunque mi papá siempre hizo lo posible por llenar ese espacio, no era lo mismo. Nadie puede reemplazar a una mamá. Ni siquiera un papá que lo intenta con todo su corazón. Pasaron los años. Yo crecí. Me convertí en una mujer. Encontré mi camino. Hice mi vida. Me casé. Tengo hijos. Pero cada año, cuando llega el segundo domingo de mayo, siento un hueco en el pecho, como si llevara una cicatriz fresca que nunca termina de sanar. He intentado muchas veces reconstruir esa relación. Conversaciones largas, cartas escritas a mano, visitas inesperadas. Pero cada intento termina igual, con una pared invisible que no puedo cruzar. Ella responde con educación, con distancia, con esa frialdad que no es fruto del odio, sino del dolor. Un dolor tan profundo que no deja espacio para el amor, al menos no del tipo que yo necesito. Y aunque lo entiendo, duele. Duele saber que hay alguien que te trajo al mundo, que te alimentó, que te vio dar tus primeros pasos, y que ahora parece no tener interés en conocer a sus nietos, en saber cómo estoy, en celebrar cualquier cosa conmigo. He tenido que aprender a criar a mis hijos sin el ejemplo de mi propia madre. He tenido que descubrir por mi cuenta qué significa amar incondicionalmente, perdonar sin recibir disculpas, y enseñar con el ejemplo incluso cuando nadie me enseñó a mí. A veces pienso que eso me ha hecho más fuerte. Otras veces solo me siento rota. Hubo un momento, hace unos años, en el que me dije, ya no voy a esperar que ella cambie. Fue como soltar una cuerda que llevaba agarrada por demasiado tiempo. Fue liberador y triste al mismo tiempo, porque reconocer que tu mamá no va a ser quien tú quieres que sea no es un acto de rendición, sino de madurez. Y duele muchísimo. Pero también me permitió comenzar a sanar. Empecé a rodearme de mujeres que me cuidan, que me enseñan, que me quieren como una madre debería querer. Amigas, tías, vecinas, maestras. Mujeres que, sin ser mi sangre, han sido mi refugio. Y aunque nada reemplaza el cariño de una mamá, aprendí que hay formas de encontrar amor incluso donde antes solo había ausencia. Hoy, mientras escribo esto,
Mis hijos duermen arriba. Tienen 5 y 7 años. Son ruidosos, traviesos, llenos de vida. Y cada mañana les digo cuánto los quiero. Los abrazo. Les hago desayunos ridículamente coloridos solo por verlos sonreír. Les leo cuentos antes de dormir. Y aunque no soy perfecta, hago lo posible por darles lo que a mí me faltó. Porque no quiero que ellos tengan que escribir alguna vez una historia como esta. Quiero que, cuando llegue el Día de las Madres, puedan llamarme, mandarme mensajes cursis, darme regalos torpes hechos con sus manos pequeñas, y que sepan, sin duda alguna, que fueron amados desde el primer momento. No sé si algún día mi mamá y yo podremos tener una conversación sincera. No sé si lograremos recuperar algo de lo perdido. Pero ya no dependo de eso para ser feliz. Ya no baso mi valor en si ella me quiere o no. Ya no vivo esperando una llamada que probablemente nunca llegará. Soy madre a pesar de no gracias a. Y quizás eso me hace más valiente de lo que alguna vez imaginé. Así que hoy, en lugar de sentirme triste por lo que no tengo, voy a celebrar lo que sí tengo. Una familia que me necesita, que me ama, que me ve. Voy a cocinar algo dulce. Vamos a jugar, vamos a reír. Y aunque no tenga flores compradas o una cena especial, tendré algo mucho más importante, la certeza de que estoy siendo la mamá que mis hijos merecen. Porque a veces, ser madre no es sobre lo que recibimos, sino sobre lo que decidimos dar, incluso cuando no tuvimos un buen ejemplo. Parte 2. Hubo un año en que intenté forzar una conexión. Tenía como 19 o 20, y había leído un libro sobre sanar heridas familiares. Me llené de esperanza, como siempre pasa cuando uno todavía cree que con buena voluntad todo puede arreglarse. Así que organicé un día completo. Desayuno, paseo por el parque, almuerzo en su restaurante favorito. Quería hacerlo especial, no como una obligación, sino como una oportunidad, para ambas. Le dije que quería celebrarla, aunque no hubiera sido la mamá que yo imaginaba. Le dije que quería empezar de nuevo, que entendía que tuvo sus luchas, que no buscaba culpas, solo un puente. Ella aceptó, con esa calma tan suya, como si estuviera presente, pero desde muy lejos. El día pasó sin grandes emociones. Comimos, caminamos, hablamos de cosas superficiales, nada profundo, nada que me hiciera sentir que estábamos conectando. Ella sonreía a veces, pero parecía más una cortesía que un gesto sincero. Al final del día, antes de despedirnos, le pregunté si había disfrutado pasar tiempo conmigo. Me miró y dijo: «Sí, claro que sí». Pero no me abrazó. Ni siquiera me tomó de la mano. Y eso fue lo que más me dolió. Porque incluso si no tenía palabras profundas que decirme, al menos podría haber hecho algo físico. Un gesto mínimo que me dijera que también quería este acercamiento. No lo hizo. Y me quedé ahí, parada frente a ella, con ese dolor callado que ya conocía demasiado bien. El de saber que alguien te quiere, pero que no puede demostrártelo. O quizás no quiere. Con los años aprendí a no tomarlo como algo personal, a entender que cada persona vive su duelo a su manera. Pero eso no evita que duela. No evita que, en los momentos más inesperados, aparezca una canción, un olor, una frase cualquiera que me recuerde cómo era ella antes de dejar de ser mi mamá. Recuerdo que de pequeña solía cantarme canciones mientras me bañaba. Tenía una voz cálida, suave. Una vez grabó una cinta con algunas melodías para que pudiera escucharlas antes de dormir. Esa cinta la guardé por años, hasta que se dañó. Y aunque ahora ya no suena, sigo teniéndola en una caja, como un pequeño relicario de lo que alguna vez fuimos. A veces pienso que debería tratar de digitalizarla, escucharla otra vez, solo para recordar cómo sonaba su amor cuando aún estaba cerca. También tengo fotos, muchas. En ellas aparece sonriendo, cargándome, besándome la frente. Fotos normales de una niña feliz con su mamá. Pero detrás de esas imágenes hay una historia que nadie más ve. Hay silencios prolongados. Hay promesas incumplidas. Hay noches en vela llorando sola porque no entendía qué había hecho mal para que ella dejara de querer estar conmigo. Ahora sé que no fue culpa mía. Pero eso no quita que haya cicatrices. Ser madre ha cambiado totalmente mi forma de verla a ella. Ahora entiendo mejor lo difícil que es criar a alguien, lo mucho que se necesita paciencia, amor, fuerza, entrega.
Y también entiendo cuán frágil puede ser una mujer cuando carga con demasiadas cosas. Algunos días me pregunto si ella se arrepiente, si alguna vez piensa en mí y se pregunta cómo estoy, si le gustaría conocer a mis hijos, jugar con ellos, llevarlos al cine, leerles cuentos antes de dormir. ¿Le gustaría? ¿O simplemente no tiene espacio para eso en su mente? Nunca he tenido el valor de preguntárselo directamente. Tengo miedo de escuchar una respuesta que confirme lo que sospecho, que ya no le queda nada de energía para nosotras. Pero a pesar de todo, sigo llevando su nombre en mi corazón. Sigo siendo su hija. Y aunque no sea la relación que soñé, aunque no sea la que merecí, igual la llevo conmigo. Porque es parte de mí. Porque soy quien soy también gracias a lo que viví. A lo que aprendí a superar. A lo que construí a partir de la ausencia. Hace poco, mi hijo mayor me preguntó si yo tuve una mamá bonita. Le respondí que sí, y le dije que era alta, con el pelo oscuro, y que tenía una risa muy dulce. Él me miró y me dijo, ¿por qué no viene a visitarnos? Me quedé sin palabras, porque no sabía cómo explicarle que no es que no pueda venir, sino que tal vez no sabe cómo hacerlo, o no quiere, o no se siente lista, o todas esas cosas juntas. En lugar de responderle con la verdad completa, le dije que a veces las personas tienen cosas dentro que las hacen sentir tristes por mucho tiempo, y que por eso no siempre pueden mostrar el cariño que sienten. Él asintió, como si lo entendiera, y luego cambiamos de tema. Pero esa conversación me persiguió varios días, porque me enfrentó de nuevo a la realidad de que mis hijos están creciendo sin una abuela materna, sin esos regalos simples pero significativos, un pastelillo casero, un viaje corto, una tarde de juegos, una charla de madres e hijas. Sé que puedo darles muchas cosas, pero no puedo darles a ella. Y eso duele. Sin embargo, también me hace más consciente de lo que sí tengo, de lo que sí puedo ofrecerles, de lo importante que es no repetir patrones, de no permitir que mis propios demonios me alejen de ellos. Porque a veces, hasta las madres tenemos miedos, frustraciones, días difíciles, pero aprendemos a seguir adelante, a levantarnos, a seguir amando, incluso cuando el mundo parece hundirse bajo nuestros pies. Por eso, aunque hoy no tenga flores ni tarjetas escritas por manos pequeñas, voy a celebrar. Voy a abrazar a mis hijos, con fuerza, voy a besar sus mejillas, voy a reír con ellos. Voy a enseñarles que el amor no depende de títulos, ni de días especiales, sino de los pequeños gestos cotidianos que construyen una vida juntos. Y aunque mi mamá no esté aquí para celebrarlo conmigo, voy a seguir siendo la madre que necesito ser, la que no recibí, pero la que siempre soñé tener. Porque a veces ser madre no es sobre lo que tienes, sino sobre lo que decides construir desde la falta. Parte 3. Hace unos años, en una de esas noches largas donde uno no puede dormir y se pone a revisar fotos viejas, encontré un video corto que había grabado cuando tenía como 9 o 10 años. Estaba sentada en la sala con mi mamá. Ella me peinaba mientras yo reía por algo que había dicho. Nada del otro mundo. Un momento normal, cotidiano. Pero al verlo me quedé sin aire, porque era la primera vez en mucho tiempo que veía a mi mamá así, presente, cálida, con vida en los ojos. No esa versión distante y apagada a la que me había acostumbrado. Era ella, la verdadera, la que alguna vez me cantaba canciones antes de dormir, la que me llevaba al parque, la que me hacía sentir segura solo, con abrazarme, y me di cuenta de que no todo estaba perdido, que esos momentos sí existieron, que no fueron imaginación mía, y aunque ahora ya no estén, eso no significa que no hayan sido reales. Ese video me ayudó a recordar que no toda mi infancia fue dolorosa, que hubo amor, que hubo luz, que hubo conexión, y eso, aunque pequeño, me dio cierta paz. Porque si no hubiera tenido nada, si no hubiera conocido lo que es tener una mamá presente, quizás ahora mismo estaría más rota de lo que ya estoy. Pero no, no todo fue vacío. Tuve pedazos bonitos, momentos genuinos, cosas que atesorar, cosas que reconstruir, dentro de mí misma, incluso si fuera imposible recuperarlas afuera. Después de ver ese video, decidí escribirle una carta, una real. De esas que uno escribe sin esperar respuesta, solo por desahogarse. Le conté lo que había visto. Le dije cómo me hizo sentir.
Le dije que extrañaba esos días, que quería entenderla mejor, que no buscaba culpas, pero que necesitaba saber si ella también guardaba esos recuerdos, si a veces se preguntaba qué pasó, si alguna vez pensaba en nosotras. Le mandé la carta por correo postal, con papel bonito, con mi letra temblorosa, con todo lo que nunca le había dicho en voz alta. Nunca respondió. No sé si la leyó. No sé si llegó a sus manos. Pero no importa. Lo importante es que yo la escribí. Y al hacerlo, me liberé de un peso que llevaba cargando por años. Aprendí que a veces no necesitas una respuesta para sanar. A veces solo necesitas decir lo que sientes, aunque nadie te escuche. A veces el acto de hablar, de confesar, de ser honesto, es suficiente para empezar a cerrar heridas. Ahora, cada año en el Día de las Madres hago algo diferente. Algunas veces celebro con mis hijos, otras veces lo paso en silencio, recordando. Pero ya no espero llamadas que no llegan, ni regalos simbólicos, ni palabras vacías. Ya no baso mi valor en si soy recordada o no. Soy madre. Eso basta. Y aunque no tenga ejemplos claros de cómo hacerlo bien, trato de aprender día a día. Trato de escuchar a mis hijos, de abrazarlos fuerte, de no dejar que mis propios dolores me alejen de ellos. Trato de no repetir historias, de no convertirme en alguien que algún día ellos tengan que perdonar en silencio, porque sé lo que se siente, y no quiero que nadie más viva eso. A veces, cuando mis hijos duermen, entro a su cuarto solo para mirarlos respirar. Me quedo ahí, en silencio, observándolos, y pienso, ¿cómo es posible que estos dos pequeños dependan tanto de mí? ¿Cómo puedo ser suficiente para ellos? Y aunque muchas veces tengo dudas, aunque a veces me siento insegura, siempre termino diciéndome a mí misma lo mismo. Voy a darles lo que a mí me faltó, no porque sea fácil, sino porque sé lo que duele no tenerlo. A veces, el mayor legado que puedes dejar no es dinero, ni fama, ni logros grandes. A veces, el mayor legado es simplemente estar presente. Es escuchar. Es abrazar. Es demostrar cariño incluso cuando no te sientes con ánimos. Es seguir amando, incluso cuando el mundo no te enseñó cómo. Y aunque no tuve el ejemplo que merecía, decido construir el que mis hijos sí merecen. No soy perfecta. Tengo días malos. Tengo momentos de impaciencia. Pero intento, cada mañana, despertar con la intención de ser mejor que el día anterior. Porque sé que ellos me están viendo, que están aprendiendo de mí, que van a llevarme dentro, con todos mis defectos y virtudes, para siempre. Y eso me motiva a ser buena, aunque nadie haya sido perfecta conmigo. Hoy, mientras escribo esto, hace sol. Mis hijos están jugando en el jardín. Ríen, corren, se persiguen. Y yo, desde la ventana, sonrío. Porque sé que este momento, simple y fugaz, es lo que a mí me faltó. Y hoy, soy capaz de dárselo a ellos. No necesito flores. No necesito tarjetas. No necesito cenas especiales. Solo necesito que ellos sepan, siempre, que están amados. Que tienen a alguien que está ahí, presente, que no se va, que no se apaga, que no los deja solos. Y aunque no pueda controlar lo que mi mamá decidió, sí puedo elegir quién soy yo para los míos. Y eso, en definitiva, es suficiente. Parte 4. Hace poco, mientras ayudaba a mi hijo mayor con su tarea, me dijo algo que me detuvo por completo. Mamá, ¿por qué no tengo una abuela como la de Luis? Luis es su mejor amigo. Su mamá manda fotos constantemente de sus abuelos, cenas. Juntos, salidas al campo, regalos en cumpleaños, abrazos largos, besos espontáneos. Para él, eso es normal. Para mí, nunca lo fue. No supe qué responderle al instante. Me quedé mirándolo, con esa pregunta tan simple pero tan profunda clavada en el pecho. Y aunque quería darle una respuesta ligera, como ella vive muy lejos, o cada familia es diferente, decidí ser sincera. Le dije, porque a veces las personas tienen cosas dentro que les hacen difícil estar cerca de los demás, incluso si los quieren mucho. Él asintió, como si entendiera. Luego siguió con su tarea, como si nada. Pero yo me quedé ahí, paralizada, pensando en cuántas veces había repetido esa frase en mi cabeza. Cuántas veces me la había dicho a mí misma para explicar lo inexplicable. Pero también me hizo darme cuenta de algo. Mis hijos saben que hay una parte de mí que duele. No todo el tiempo, claro. Pero a veces,
Cuando estoy callada, cuando me distraigo viendo una foto vieja, o cuando escucho una canción que me recuerda algo del pasado, ellos notan que hay un hueco en mí, uno que no pueden llenar, y que tampoco deberían tener que llenar. Aunque trato de no cargarlos con mi dolor, sé que están aprendiendo desde pequeños que no todas las familias son iguales, que algunas personas tienen madres que siempre están ahí. Otras tienen madres que están, pero no del todo. Y otras simplemente no las tienen. Y aunque eso me entristece, también me ha hecho consciente de lo importante que es no dejar que ese vacío se convierta en resentimiento. Porque no quiero que mis hijos crezcan cargando con mi historia como si fuera la suya. No quiero que piensen que el amor es ausente por defecto. No quiero que vean la vida familiar como algo inevitablemente roto. Quiero enseñarles que, aunque no tengamos todos los pedazos, podemos construir algo bonito igual. He tenido que aprender a no proyectar mis heridas en ellos, a no exigirles cariño como si estuvieran obligados a dármelo, a no usar el Día de las Madres como una excusa para llorar frente a ellos, solo porque me siento sola. He tenido que aprender a celebrar lo que sí tengo, en lugar de aferrarme a lo que no tuve. Y aunque no siempre es fácil, cada año me acerco más a esa paz interna. Este año, por ejemplo, decidimos hacer algo distinto. En lugar de comprar flores o mandar mensajes que nadie leería, pasamos el día cocinando juntos. Mi hijo preparó unos cupcakes horribles, pero los comimos con alegría. Mi hija dibujó una tarjeta gigante con colores brillantes y la puse en la nevera como si fuera una obra de arte valiosa. Reímos, bailamos, nos abrazamos sin razón, y aunque nadie me llamó, aunque nadie me escribió, aunque nadie me recordó que hoy era un día especial, me sentí madre de verdad, porque ser madre no se trata de recibir, sino de dar, de estar presente, de elegir amar, incluso cuando el amor no te fue enseñado con claridad. También he empezado a rodearme de mujeres que me cuidan. Tengo una tía que me llama cada tanto solo para saber cómo estoy. Una amiga que me envía mensajes diciendo, te quiero, sin motivo aparente. Vecinas que me invitan a tomar café y terminamos hablando horas. Mujeres que, sin ser mi sangre, me han dado ese calor maternal que tanto necesitaba. Y aunque no reemplaza a una mamá, me ha ayudado a sanar, a entender que el amor puede venir de muchas formas, que no tiene que ser perfecto para ser real. A veces pienso en cómo sería mi vida si hubiera tenido una relación cercana con mi mamá, si nos hubiéramos convertido en amigas, si hubiera estado conmigo en mi boda, si hubiera conocido a mis hijos, si hubiera venido a visitarnos en Navidad, si hubiera estado aquí para decirme todo va a estar bien en los días difíciles. Pero esos momentos no existieron. Y no voy a seguir imaginándolos como si fueran posibles. En lugar de eso, decido centrarme en lo que sí tengo, en lo que sí puedo construir, en lo que sí soy capaz de dar. Porque a veces, la mejor forma de sanar es no esperar que los demás cambien, sino cambiar tú primero. No esperar reconocimiento, sino reconocerte a ti mismo. No buscar validación externa, sino construir tu propia fortaleza desde adentro. Y así, poco a poco, empiezas a sentir que ya no dependes de lo que falta. Empiezas a ver que hay belleza en lo que tienes. Y empiezas a vivir no desde la ausencia, sino desde el amor que decides sembrar cada día. Así que este Día de las Madres, aunque no tenga flores ni llamadas, aunque no tenga abrazos de alguien que ya no está del todo, celebro de otra manera. Celebro siendo madre. Celebro amando. Celebro construyendo. Celebro sanando. Y aunque sea en silencio, aunque sea en privado, aunque sea sin publicarlo en redes sociales, celebro. Porque ser madre no requiere reconocimiento público para ser real. Solo requiere corazón. Y el mío late fuerte, a pesar de todo. Parte 5. Y final. Hoy, mientras preparaba el desayuno, mi hija se acercó a mí con los ojos aún medio cerrados por el sueño y me abrazó por la cintura. No dijo nada, solo se quedó ahí, apoyada en mí, como si yo fuera su refugio. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No fue un momento dramático ni lleno de emociones explosivas. Fue simple, silencioso, cotidiano. Pero significó todo, porque en ese instante entendí que, aunque no tenga una relación perfecta con mi mamá, aunque nunca haya tenido ejemplos claros de cómo ser madre, sí soy capaz de dar amor. Y no solo eso, soy capaz de darlo incluso cuando nadie me enseñó cómo hacerlo bien.
Mis hijos no necesitan una madre perfecta. Necesitan una madre presente. Y aunque a veces falle, aunque a veces esté cansada, aunque a veces no sepa qué decir, estoy aquí. Siempre. Y eso, al final del día, es lo que más importa. He pasado muchos días de las madres sintiéndome incompleta, como si celebrar este día sin recibir un mensaje de mi mamá fuera una especie de fracaso. Como si no tener una llamada entrante significara que no era digna de ser recordada. Pero ya no pienso así. Ahora celebro desde otro lugar, desde la fortaleza que construí a partir de la falta, desde el cariño que decido sembrar cada mañana, desde la certeza de que, aunque mi historia no haya sido fácil, puedo escribir una nueva para mis hijos. Y eso es suficiente. Sé que hay mujeres que leen esto y sienten lo mismo, que llevan cicatrices invisibles, que todos los años se preguntan si este será el que su mamá finalmente les dirá «te quiero», que esperan un mensaje que probablemente nunca llegará, que quieren sanar pero no saben por dónde empezar. A ustedes les digo esto. No necesitan el perdón de alguien más para sentirse completas. No necesitan la presencia de alguien ausente para saber que son valiosas. No necesitan justificar su dolor ni minimizar sus sentimientos para hacer sentir cómodos a otros. Lo que vivieron es real, lo que sienten es válido. Y tienen derecho a sanar a su ritmo, incluso si eso significa dejar atrás lo que no funciona. Yo aprendí a reconstruirme poco a poco, a buscar amor donde sí me querían, a rodearme de mujeres fuertes que me enseñaron lo que es cuidar, escuchar, acompañar. Aprendí que no todas las madres son biológicas, pero que algunas nos eligen, nos acogen, nos sostienen. Y aunque nada reemplaza a la propia mamá, uno puede encontrar formas de sentirse amado, incluso cuando el amor original no llegó, como debería. También aprendí a perdonar, no porque merezca ser perdonada, sino porque yo merecía soltar el peso. No significa olvidar, ni excusar, ni fingir que todo está bien. Significa aceptar que no puedo cambiar el pasado y decidir seguir adelante de todas formas. Perdoné para poder dormir tranquila, para no cargar con resentimiento, para no transmitir dolor a quienes amo, y aunque duele, aunque todavía hay días en los que echo de menos lo que no tuve, hoy puedo mirar a mis hijos y decirles, aquí estoy. Siempre. Estaré. Y eso basta. Este Día de las Madres no compré flores. No hice planes grandes. No publiqué fotos sonrientes en redes sociales. Pero sí pasé el día entero con mis hijos, riendo, jugando, comiendo malteadas, contando historias, abrazándonos sin razón. Y aunque no haya sido espectacular, fue bonito, real, cálido. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola, porque tengo una familia, tengo amor, tengo hijos que me necesitan, que me buscan, que me abrazan sin pedir nada a cambio. Y eso, aunque parezca simple, es lo más grande que tengo. Cartas que nunca te di. Tengo 43 años y no le he dicho a nadie esto que estoy a punto de escribir. Ni siquiera a mi esposa. No sé si debería hacerlo ahora, pero necesito sacarlo. Quizás sea lo más cercano que llegaré a tener de una terapia. Fue hace 6 años, en diciembre. Hacía frío ese día. Un frío raro para nuestra ciudad, como si el invierno hubiera llegado antes y sin avisar. Mi madre estaba enferma desde hacía meses. Enfermedad terminal de pulmón, etapa terminal. Aunque ella nunca usó la palabra terminal, decía que era solo un bulto, que se iba a curar con los remedios que le daban, que ya había visto cosas peores. Yo sabía que mentía. Ojalá me hubiera equivocado. Ese día en particular, estábamos solos en su casa. Mi papá había salido a comprar algo para cenar. Yo me quedé con ella. Recuerdo que estábamos sentados en la sala, ella envuelta en una manta, con esa respiración entrecortada que ya era común, mirando hacia ningún lugar en específico. Le pregunté si quería ver una película o si tenía hambre, pero no respondió, solo me miró, y entonces dijo algo que jamás olvidaré. ¿Crees que fui buena madre? No sé por qué me impactó tanto la pregunta. Supongo que fue porque sonaba como una despedida, disfrazada de duda. Me quedé callado. No sabía qué responder.
porque ¿sabes qué? No estaba seguro, y eso me duele hasta hoy. Quiero decirte que sí, que fue maravillosa, que la mejor madre del mundo, pero no sería honesto. Ella fue complicada, amorosa a veces, distante otras. Hubo momentos en los que me abrazaba como si no existiera nada más importante en el universo, y otros en los que me trataba como una carga. No me malinterpretes, yo la amaba, pero también la entendía mal, o quizá me entendía mal a mí mismo. Cuando era niño, crecía con la sensación constante de estar fallándole. No importaba cuánto me esforzara, siempre parecía haber algo que no alcanzaba. Si sacaba buenas notas, me decía que no me confiara. Si lloraba, me decía que ya era grande para esas cosas. No recuerdo haber tenido muchos castigos físicos, pero sí palabras que me hicieron sentir pequeño, débil, inadecuado. Pero también recuerdo las noches en que me cantaba antes de dormir. Canciones viejas que aprendió de su mamá. Su voz temblaba, un poco, pero era cálida, y me acurrucaba contra su pecho mientras me acariciaba el cabello. Esas noches eran mis cielos personales, las atesoraba. Hacia el final, cuando ya no podía caminar bien, cuando apenas comía, me volví su cuidador. No fue fácil. Había rencor en mí, aunque también amor. Cosas sin resolver flotaban entre nosotros, pesadas como piedras bajo el agua. Algunas veces, cuando la ayudaba a levantarse o a tomar su medicina, veía en sus ojos una disculpa silenciosa. Nunca llegó a decirme, lo siento, pero tampoco esperaba que lo hiciera. Aquella noche, después de que me hiciera esa pregunta, le dije que sí, que había sido buena madre. No sé si me creyó. Yo no me lo creí del todo. Después de cenar, insistió en preparar arroz con leche. Era mi postre favorito de niño. Lo hizo muy dulce, como siempre. Se le caían las manos al revolver, pero se empeñó en terminarlo. Cuando lo servimos en 2 tazas pequeñas, me miró otra vez. «Prométeme que vas a perdonarte», dijo. Me quedé helado. No entendía a qué se refería, pero antes de que pudiera preguntar, cerró los ojos y se quedó dormida ahí mismo, sentada junto a mí. Fue la última conversación que tuvimos. Murió 2 días después, en silencio, rodeada de todos. Mi papá lloró como no lo había visto llorar nunca. Mis tíos vinieron. La casa se llenó de flores, velas y gente que decía que era una mujer fuerte. Yo no lloré, ni ese día ni en el entierro. Solo observé, como si fuera un extraño en mi propia vida. Durante semanas después, no podía dejar de pensar en aquella frase. Prométeme que vas a perdonarte. ¿Perdonarme por qué? Ahora, años después, empiezo a entender. No fue un error ser imperfecta. Fue humano. Pero yo, durante mucho tiempo, quise que fuera perfecta para poder perdonarla. Y tal vez, en el fondo, también quería perdonarme a mí mismo por no haber podido salvarla, por no haber sido suficiente para hacerla feliz, por no haber sido capaz de limpiar el pasado con amor presente. Pero no puedo cambiar lo que pasó. Solo puedo contar esta historia, intentar entenderla y quizás, algún día, cerrar la herida sin olvidarla. Parte 02. Después del entierro, todo volvió a la normalidad demasiado rápido. La casa se vació, los vecinos dejaron de preguntar cómo estábamos y el olor a flores frescas desapareció, como si nunca hubiera existido. Pero en mi interior, nada era igual. No lloré en el funeral, pero esa noche, mientras me duchaba, el agua caliente corrió con mis lágrimas sin hacer ruido. No sabía por qué lloraba exactamente. Por ella, por mí, por todas las palabras que quedaron sin decir por los años que no pudimos recuperar, por todo lo que podría haber sido diferente si tan solo hubiéramos hablado antes, si yo hubiera tenido el valor de preguntarle
por qué a veces me trataba así, o si ella hubiera podido explicarme por qué parecía tener tanto miedo al cariño directo. Yo tenía 37 años cuando ella murió. Era un hombre adulto, con una esposa e hijos pequeños. Tenía responsabilidades, facturas, decisiones importantes cada día, pero en ese momento me sentía como un niño otra vez, perdido, buscando a alguien que me dijera que todo iba a estar bien. Mi papá cambió después de eso. Se volvió más callado, más lento. Caminaba por la casa como si estuviera buscando algo que ya no estaba. Y supongo que sí. Ella había sido su mitad durante 40 y tantos años. Ahora él era solo un eco de lo que fueron juntos, unas semanas. Después del entierro, fui a su casa para ayudarlo a organizar algunas cosas. Había papeles, recuerdos, fotos viejas, cosas que ya no servían, pero que tampoco queríamos botar. Mientras revisábamos cajas en el ático, encontré una carpeta de plástico azul debajo de unas revistas antiguas. Dentro había cartas. Cartas escritas por ella. Todas dirigidas a mí. Algunas eran cortas. Otras larguísimas. Las fechas iban desde que yo tenía 10 años hasta hace unos meses, antes de partir. Nunca me las dio. Ni siquiera sabía que las escribía. Me senté ahí mismo, en el suelo polvoriento del ático, y empecé a leer. La primera carta era de cuando tenía 12 años. Me decía cuánto le gustaba verme jugar en el parque, cómo reía cuando hacía tonterías con mis primos, cómo se emocionaba cada vez que me veía aprender algo nuevo. Decía que a veces se sentía inútil como madre, que no sabía expresar lo que sentía, que quería ser mejor, pero que el miedo siempre la detenía. Leí varias más. En cada una había amor. Mucho amor, aunque también dolor. Hablaba de sus propios padres, de cómo creció con una madre fría y un padre ausente, de cómo, sin darse cuenta, repitió patrones que odiaba. Decía que quería romper el ciclo conmigo, pero que no sabía cómo, que intentaba, pero fallaba, que me amaba, aunque no siempre lo demostrara. Lloré. Lloré como no había llorado en semanas. ¿Cómo era posible que todo ese tiempo tuviera esas palabras guardadas y nunca me las entregó? ¿Por qué no me dijo esas cosas en vida? Esa noche le mandé un mensaje a mi papá. ¿Sabías que mamá escribía cartas para mí? Él respondió casi al instante. Sí, las escribía todos los años. Decía que algún día te las daría, pero nunca se sintió lista. Nunca se sintió lista. Qué frase tan triste, ¿no? ¿Cuántas personas viven toda una vida esperando sentirse preparadas para decir lo que de verdad sienten? Y al final, el tiempo no les da la oportunidad. Esas cartas me cambiaron. No de inmediato, sino poco a poco. Me hicieron entender que ella no era perfecta, claro que no, pero tampoco era la mujer fría que a veces recordaba. Era una persona herida, tratando de amar a su hijo como podía, con las herramientas que tenía. Y yo era su hijo, tratando de entenderla con mis propias heridas. Empecé a releerlas muchas veces. Algunas noches las tomaba y las leía antes de dormir, como si fueran una oración personal. Me reconfortaban. Incluso ahora, años después, cuando me siento perdido o confundido, vuelvo a ellas. Aprendí que el amor no siempre se expresa con abrazos o palabras dulces. A veces se esconde en silencios, en miradas, en postres dulces hechos con manos temblorosas. Pero también aprendí que hay que decir lo que sentimos mientras aún hay tiempo, porque no sabemos cuánto nos queda, y no queremos dejar palabras atrapadas dentro de nosotros, como pájaros en una jaula. Parte 03. No fue fácil. Nada de esto ha sido fácil. Después de leer las cartas, me sentí como si hubiera encontrado una puerta que nunca antes había visto.
una puerta entre mi pasado y mi presente, entre lo que viví y lo que entendí después, pero no sabía qué hacer con ella abierta. No sabía cómo caminar a través de eso sin tropezar. Así que decidí hablar con mi esposa. Le dije que necesitábamos tener una conversación importante, algo que llevaba dentro desde hacía tiempo. Ella me miró con esa expresión suya que ya conocía tan bien, un poco preocupada, pero también tranquila, como si supiera que iban a escucharme hasta el final, fuera lo que fuera. Estábamos en la sala, recién terminado el día. Los niños ya dormían. La casa estaba en silencio. Ese tipo de silencio que parece invitar a decir cosas que normalmente se callan. Tomé aire y empecé a hablar. Le conté sobre las cartas, sobre mamá, sobre cómo todo lo que creí saber sobre nuestra relación empezaba a tambalearse ahora que tenía esas palabras frente a mí. Le hablé del amor que encontré allí, del dolor que también descubrí, de los miedos que ella nunca llegó a superar. Y le hablé de mí, de mis heridas, de mi confusión, de cómo durante mucho tiempo la quise y la juzgué al mismo tiempo. Ella escuchó sin interrumpir. Solo movía sus manos nerviosamente, como hace cuando siente que algo es importante, pero aún no sabe qué hacer con ello. Cuando terminé, me quedé callado. Me sentía expuesto, como si acabara de desnudar partes de mí que nadie había visto. Nunca, ni siquiera yo. Entonces ella dijo algo que no esperaba. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes ahora? Fue una pregunta simple, pero me dolió. Porque no me la había hecho a mí mismo con honestidad. Empecé a responder con frases generales. Me siento más cerca de ella. Siento que por fin entiendo algunas cosas. Ahora sé que no todo era culpa mía. Pero mientras hablaba, noté que sonaban como excusas, palabras para tranquilizarme a mí mismo, no para enfrentar lo que realmente sentía. Mi esposa me tomó la mano y repitió la pregunta. Pero, ¿cómo te sientes tú? En serio, esta vez no pude mentirme. Bajé la mirada y dije, sola. Fue como si el aire se detuviera. Ni siquiera yo esperaba que esa palabra saliera. Pero ahí estaba. Clara, cruda, real. Sentía soledad. Soledad por todas las veces que creí que ella no me quería lo suficiente. Soledad por haber cargado con eso durante Años creyendo que era algo que solo yo sentía. soledad por haber perdido la oportunidad de decirle que la perdonaba antes de que muriera. Soledad por no haber tenido nunca esa conversación con ella. Soledad por no haber podido preguntarle por qué a veces se alejaba. Soledad por no haber podido abrazarla fuerte y decirle que también la amaba, incluso con sus fallas. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré con lágrimas verdaderas, no de tristeza solamente, sino de liberación. Mi esposa me abrazó. No dijo nada. Simplemente me sostuvo. Y en ese abrazo sentí que no estaba solo. Después de eso, las cosas no cambiaron de inmediato. No hubo una cura mágica, ni un momento de redención perfecta. Pero sí comenzó algo nuevo, la posibilidad de hablar de verdad, de hablar de emociones, de heridas, de miedos, de hablar de lo que duele, aunque duela hacerlo. Y así, poco a poco, fui aprendiendo a no dejar que mis palabras se quedaran atrapadas dentro de mí, como pasó con mamá. Aprendí que hay que decir lo que sentimos, aunque nos dé miedo, aunque creamos que no servirá de nada, aunque pensemos que es tarde, porque tal vez no sea tarde. Parte 04. Después de esa noche, después de ese llanto y ese abrazo con mi esposa, algo cambió en mí. No fue un cambio grande ni inmediato, sino una semilla plantada. Pequeña, pero real. Me di cuenta de que no quería repetir los patrones,
que vi en mamá, ni tampoco los de papá, ni los míos propios, si soy sincero. No quería dejar palabras guardadas, emociones atrapadas, amor sin decir. No quería que mis hijos tuvieran que encontrar cartas escondidas para entender cuánto los amo. No quería que tuvieran que reconstruirme a partir de recuerdos borrosos o frases inconclusas. Quería ser más presente. Más honesto, más humano. Pero romper patrones no es fácil. Es como intentar caminar por la playa hacia atrás, dejando huellas nuevas donde antes solo había arena lisa. A veces tropiezas. A veces vuelves a caer en lo mismo. Pero sigues intentándolo, Mis. Hijos eran pequeños entonces. Uno tenía 6 años, el otro 4. Eran esa edad en la que todavía te abrazan sin pedir permiso, en la que aún creen que eres invencible, aunque sepas que no lo eres. Y eso me asustaba, porque sentía que cualquier cosa que yo hiciera, cualquier palabra que dijera, podía quedar grabada en ellos para siempre. Así que comencé poco a poco. Empecé a decirles, te quiero, con más frecuencia. No solo al despedirnos o al acostarlos, sino también en medio del día, cuando estaban jugando o dibujando. Les decía, te quiero, y los besaba en la frente o les daba un apretón suave en el hombro. Al principio se sorprendían. Me miraban como diciendo, ¿por qué ahora? Pero con el tiempo se volvió natural. Se acostumbraron a saber que lo digo porque sí, sin motivo especial. También empecé a escucharlos más. No solo sus palabras, sino sus silencios. Aprendí a notar cuando algo los preocupaba, cuando necesitaban más que un ya está todo bien, sino alguien que simplemente estuviera ahí, sin prisa. Hubo días en los que fallé, días en los que llegaba cansado del trabajo, frustrado por algo que pasó en el día, y respondía con impaciencia cuando uno de ellos venía corriendo a contarme algo. Días en los que me cerraba, me distraía con el teléfono, o simplemente no estaba presente. Pero aprendí algo importante. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que estar dispuesto a levantarte, disculparte y seguir intentándolo. Un día mi hijo mayor me preguntó mientras cenábamos, papá, ¿por qué últimamente? ¿me abrazas tanto? Lo miré. Tenía la boca llena, masticando despacio, con esa expresión entre curiosa y cómplice que tiene a veces. Le sonreí y le dije, porque a veces me dan ganas de recordarte que te quiero mucho, sin motivo. Se quedó callado unos segundos. Luego me abrazó. Fue rápido, pero fuerte. Ese momento me dolió un poco. Me hizo recordar a mamá. Me hizo pensar en todas las veces que yo también hubiera querido que ella me abrazara así, sin motivo, solo porque sí. Y en ese instante decidí que no iba a esperar a tener un diagnóstico terminal para decirle a mis hijos cómo me siento. Decidí que voy a hablarles de sus emociones, que les voy a enseñar que están bien sentir cosas difíciles, que no hay que avergonzarse de llorar o de pedir ayuda. Decidí que voy a romper el ciclo. Parte 05. Unas semanas después de hablar con mi esposa, decidí visitar a mi papá. No teníamos una relación muy cercana. Éramos más bien formales, respetuosos, pero distantes. No era malo, simplemente así fue siempre. Él no era de demostrar mucho afecto físico ni emocional. Era un hombre de pocas palabras y mucha acción. Cuando llegué a su casa, lo encontré sentado en el sillón, viendo un partido de fútbol viejo que ya había terminado. Lo saludé, me senté a su lado y nos quedamos callados por un rato. Él apagó la televisión y me miró. ¿Y qué te trae por aquí?, me dijo. Le respondí que solo quería pasar un rato, pero ambos sabíamos que no era solo eso. Después de unos minutos de charla sin importancia, saqué el tema. Le pregunté sobre mamá, sobre cómo fueron sus primeros años juntos.
sobre si ella alguna vez hablaba de sus padres, sobre si notaba que tenía miedo al cariño o si era algo que solo yo veía. Él se quedó callado por un momento, luego suspiró. Era como si estuviera decidiendo si abrir una puerta que llevaba cerrada muchos años. Tu mamá, dijo finalmente, nunca tuvo una infancia fácil. Sus padres eran estrictos, fríos. No recuerdo haberlos visto abrazarla ni una sola vez. Ella creció creyendo que el amor era trabajo, sacrificio, responsabilidad. Nada de abrazos, nada de besos, nada de palabras dulces. Eso no existía allá. Me quedé escuchando, sin interrumpir. Cuando nos casamos, siguió, traté de enseñarle que podía ser diferente, que podía demostrar cariño sin sentirse débil. Pero era difícil para ella. Decía que no sabía cómo, que cada vez que intentaba decirte algo bonito, se le atoraba la voz, que temía sonar falsa, o peor, que tú pensaras que estaba enferma porque de repente se volvía cariñosa. Eso me dolió, por ella, por mí, por todo el tiempo que pasé creyendo que era yo quien fallaba. Mi papá continuó. Hubo veces en las que la veía escribir cosas en cuadernos. No me metía, porque sabía que era algo personal. Un día, hace muchos años, me dijo, algún día quiero que nuestro hijo sepa cuánto lo amo. Pero no sé cómo decírselo sin que suene forzado. No pude evitarlo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi papá me miró, y por primera vez en mi vida, vi en sus ojos una vulnerabilidad que nunca antes había notado. Ella te amaba, dijo, mucho más de lo que crees. Solo no supo cómo decírtelo. Esas palabras se quedaron conmigo. como una semilla que empieza a germinar. Hablamos durante horas esa tarde, de ella, de nosotros, de cómo criamos a nuestros hijos, de lo que heredamos de nuestras familias, de lo que elegimos cambiar. Fue la conversación más honesta que tuve con él en toda mi vida, y también una de las más dolorosas. Al irme, me dio un abrazo, fuerte. Algo que no hacía desde que era niño. En ese abrazo, entendí muchas cosas. Entendí que mamá no me rechazó. Solo no sabía cómo aceptarme del modo en que yo necesitaba. Entendí que el amor puede estar presente incluso cuando las palabras no llegan. Y entendí que perdonar no significa olvidar. Significa aceptar que las personas hacen lo mejor que pueden, con lo que tienen. A veces eso no es suficiente, pero a veces sí lo es. Parte 06. No fue un momento específico en el que decidí perdonarla. No hubo una conversación, ni una carta, ni un sueño revelador. Fue algo más lento, más callado, más real. Fue en los pequeños momentos cuando empecé a sentirlo, cuando ya no me enfurecía al recordar ciertas cosas que dijo o hizo, cuando ya no esperaba que ella fuera diferente de lo que fue, cuando dejé de preguntarme por qué no pudo darme todo el amor que necesitaba y comencé a aceptar que quizás, con sus heridas, dio todo lo que pudo. Perdonarla no significó borrar lo que pasó. No significó olvidar las veces que me sentí solo, rechazado, insuficiente. Significó entender que ella también cargaba con su propio dolor, que no era mala persona, solo era una mujer herida que, como todos nosotros, trató de sobrevivir. Y eso, aunque no justifica todo, sí explica mucho. A veces el perdón no es para la otra persona. A veces es para uno mismo. Para dejar de cargar con el resentimiento, para dormir sin dar vueltas pensando en lo que podría haber sido, para poder hablar de ella sin sentir ese nudo en el pecho. Un día, mientras caminaba con mi hijo menor, me detuve frente a una floristería. Había un pequeño puesto de claveles blancos. No sé por qué, pero me quedé mirándolos. Eran las flores favoritas de mamá. Ella siempre decía que eran simples,
pero elegantes, que no hacían falta colores llamativos para ser bonitas. Le compré un ramo pequeño. No sabía muy bien por qué. Simplemente sentí que debía hacerlo. Cuando llegué a casa, lo puse en un jarrón sobre la mesa del comedor. Mi esposa me miró extrañada. ¿Para quién es?, me preguntó. La miré. Dudé un segundo. Para nadie en especial, dije. O tal vez, para mí. Ella entendió. Asintió con esa mirada suya que parece decir, estoy contigo. Ese ramo estuvo ahí por días. Se marchitaron poco a poco, pero no los boté. Los dejé hasta que se secaron por completo. Era como si tenerlos cerca me recordara que podía sentir tristeza y amor al mismo tiempo, que podía extrañarla y seguir molesto con ella, que podía quererla a pesar de todo. Algo dentro de mí cambió después de eso. Empecé a verla diferente. Ya no como la madre perfecta que nunca tuve, sino como una mujer que luchó contra sus demonios, a veces fallando, a veces acertando, pero siempre intentando. Me di cuenta de que no tenía que idealizarla para honrarla, ni tampoco convertirla en villana para entender mis heridas. Podía coexistir entre ambas cosas. Podía amarla y dolerme al mismo tiempo. También aprendí que perdonar no significa que todo queda arreglado. No significa que las heridas sanen por completo. Pero sí significa que dejo de alimentar el dolor, que dejo de repetir en mi cabeza las mismas palabras duras, que dejo de castigarla mentalmente por cosas que ya no puede cambiar, porque ella no está aquí, y yo sí. Y ahora entiendo que el perdón no es tanto para ella como para mí, para que pueda seguir adelante, para que pueda criar a mis hijos con más amor del que recibí, pero también con más comprensión, para que ellos no tengan que escribir cartas guardadas, para que puedan saber, mientras aún estoy aquí, cuánto los amo. Parte 07. Una noche, mientras ayudaba a mi hijo mayor con la tarea, me di cuenta de algo que me asustó. Estábamos sentados en la mesa del comedor. Él escribía despacio, concentrado, y yo revisaba el celular entre pregunta y pregunta. De repente, me preguntó, «Papá, ¿estás enojado conmigo?» Levanté la mirada. No entendía por qué lo decía. «¿Por qué dices eso?», le pregunté. «Porque llevas rato respondiendo rápido, como si tuvieras prisa. Y no me estás mirando». Me quedé callado. Me sentí atrapado. No estaba enojado. Estaba distraído, cansado, tal vez un poco estresado por cosas del trabajo. Pero para él era como si me hubiera ido sin avisar. Y entonces, como un flash, vi a mamá reflejada en mí. No había sido cruel con él, ni le había gritado, ni lo había ignorado por horas. Pero sí había estado ausente, emocionalmente ausente. Como tantas veces ella lo estuvo conmigo, esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté solo en la sala. Encendí una luz baja y me quedé mirando hacia ningún lugar en específico. Comencé a pensar en cómo muchas veces creemos que somos diferentes, pero repetimos patrones sin darnos cuenta. Yo no quería ser como ella, ni tampoco como mi papá. Quería ser mejor, más presente, más cercano, más humano. Pero la realidad es que, aunque intentes cambiar, tus heridas te siguen, te marcan. A veces, sin que te des cuenta, te hacen actuar igual que aquellos que juraste no repetir. Fue ahí cuando decidí que necesitaba hacer algo más que simplemente querer cambiar. Necesitaba trabajar en mí, así que empecé a leer sobre crianza consciente, sobre cómo las emociones reprimidas pasan de generación en generación, sobre cómo los padres que no recibieron afecto suelen tener dificultad para darlo, sobre cómo el miedo al cariño puede convertirse en una forma de protección, incluso cuando ya no es necesaria. También comencé a hablar con un terapeuta.
Al principio me costó. Me daba vergüenza admitir que necesitaba ayuda. Sentía que como hombre, como padre, como esposo, debería saber manejar todo solo. Pero aprendí que pedir ayuda no es debilidad, es valentía. En las sesiones hablé de mamá, hablé de sus cartas, hablé de mis heridas, de mis miedos, de mis errores como padre. Hablé de cómo, a veces, trataba de demostrar amor a mis hijos a través de regalos o actividades, pero me olvidaba de lo más simple, estar presente, escucharlos, abrazarlos, decirles te quiero sin esperar un momento especial. Aprendí que el amor no es solo lo que haces, también es cómo lo haces y cómo te sientes mientras lo haces. Un día, mi terapeuta me dijo algo que me marcó. No se trata de romper completamente con el pasado, se trata de reconocerlo, para no dejar que controle tu futuro. Eso fue liberador, porque no tenía que ser perfecto. Solo tenía que estar dispuesto a verme con honestidad, a aceptar que llevo cicatrices, que algunas aún duelen, pero también que puedo elegir qué hacer con ellas. Y así, poco a poco, comencé a sanar. No de golpe, no de manera definitiva, pero sí con pequeños pasos, con palabras nuevas, con abrazos más largos, con escuchar antes de responder, con detenerme cuando siento que estoy actuando como alguien que ya no quiero ser. Mis hijos notaron el cambio. A veces me miran diferente. A veces me dicen gracias por escucharlos o me abrazan sin motivo. Y en esos momentos siento que estoy haciendo algo bien. No soy un padre perfecto, nunca lo seré, pero estoy aquí, presente, intentándolo. Y eso, por ahora, es suficiente. Parte 08. Después de la conversación que tuve con mi papá aquel día en su casa, algo cambió entre nosotros, no de inmediato ni de forma dramática, sino poco a poco, como el agua desgastando una roca dura. Fue un cambio silencioso, pero real. Antes de eso, nuestra relación era más bien formal. Éramos dos hombres que se querían, sí, pero que no sabíamos muy bien cómo demostrarlo. Él era hijo de otra época, de esas en las que los hombres no hablaban de sus sentimientos, donde demostrar cariño significaba trabajar duro para darle de comer a la familia, pagar las cuentas y mantener el techo. Nada malo en eso, por supuesto, pero faltaba algo, y yo lo sentía. Pensaba que nunca íbamos a tener una conexión más cercana, que así sería siempre. Respeto, afecto callado, pero distancia emocional. Hasta ese día en que hablamos de mamá. Desde entonces nos vimos con más frecuencia, a veces solo para tomar un café, otras veces simplemente para caminar juntos al parque, sin prisa. Empezamos a hablar más. De ella, claro, pero también de nosotros, de cómo crecimos, de qué esperábamos del amor, de cómo veíamos la vida ahora que éramos padres. Un día le pregunté si alguna vez pensó que había sido un padre distante. Se quedó callado por un momento. Luego respondió, sí, lo pensé muchas veces, sobre todo cuando eras niño. Me decía a mí mismo que trabajaba tanto para darte una buena vida, pero a veces me preguntaba si estabas creciendo sintiendo que estaba presente. No pude evitar sentir una punzada en el pecho, porque sí, a veces me sentí así, lejos de él, como si fuera un hombre grande que cuidaba de mí, pero que no me conocía del todo. Le dije que sí, que a veces me sentí solo, que a veces necesitaba más que palabras o regalos, que hubiera dado cualquier cosa por un abrazo más largo, por alguien que me preguntara cómo me sentía de verdad. Y entonces hizo algo que no esperaba. Me abrazó. Fue un abrazo lento, casi tímido, pero fuerte. Y duró unos segundos largos.
el tipo de abrazo que dice muchas cosas sin necesidad de palabras. Después de eso, las cosas fueron diferentes. Seguíamos siendo nosotros mismos, con nuestras formas sencillas y directas. Pero había algo nuevo, una cercanía que antes no existía. Hablábamos más, nos escuchábamos más. Incluso reíamos más. Un día, mientras estábamos en su jardín arreglando una cerca que se había caído con el viento, me dijo algo que jamás olvidaré. A veces pienso que fallé contigo, que no supe decirte cuánto te quería. Pero quiero Que sepas que siempre lo sentí. Siempre. Lo miré. Tenía el pelo ya blanco, la espalda un poco encorvada por los años. Pero sus ojos seguían firmes, claros, honestos. Le respondí, lo sé, ahora lo sé. Y era verdad. No necesitaba que me lo dijera todos los días. Solo necesitaba saber que estaba ahí, que aunque no supo expresarlo como yo quería, el amor sí estuvo presente. Esa conversación, ese abrazo, esa tarde reparando una cerca, fue como si cerráramos un capítulo que llevaba muchos años abierto. No perfectamente, ni con grandes discursos, pero con honestidad, con humildad, con amor. Aprendí que no todas las relaciones rotas se pueden arreglar por completo, pero algunas, si hay voluntad, pueden sanar lo suficiente como para seguir adelante. Parte 09. Hubo un momento en el que dejé de pensar en ella como alguien ausente y comencé a verla como alguien presente, aunque no físicamente. No fue algo dramático. No soñé con ella, ni tuve visiones, ni escuché su voz en el viento. Fue más bien una sensación, pequeña, callada, pero constante. Como si de repente me diera cuenta de que ella siempre había estado ahí, dentro de mí, en cada elección que hacía como padre, como esposo, como hombre. Aprendí que honrar a alguien no significa idealizarlo, ni tampoco olvidar las heridas. Significa aceptar que fue humano, que amó como pudo, que falló, sí, pero también intentó, y que por eso mismo merece ser recordado con cariño, no solo con dolor. Así que comencé a encontrar formas pequeñas, cotidianas, de llevarla conmigo. Cada vez que le digo a mis hijos que los quiero sin motivo, pienso en ella, en cómo a veces queremos decir esas palabras pero nos dan miedo. Y decido no tener miedo. Cada vez que abrazo a mi papá antes de irme, pienso en ella, en cómo pasamos tanto tiempo callados y ahora valoro cada gesto. Cada vez que cocino arroz con leche, lo hago dulce como a ella le gustaba. Y mientras remuevo la cuchara, recuerdo esa última cena juntos. Recuerdo sus manos temblorosas, su mirada cansada, sus palabras. Prométeme que vas a perdonarte. Y me doy permiso para hacerlo. También comencé a escribirle cartas. No se las entrego a nadie. Son solo para mí. Las escribo cuando siento que necesito hablar con ella. A veces son largas, a veces solo unas pocas líneas. Le cuento cosas sobre mis hijos, sobre cómo están creciendo. Le digo que ya no la culpo tanto, que entiendo que hizo lo mejor que pudo, que la extraño, que trato de no repetir sus errores, pero que también no la culpo por ellos, que aprendí que el amor no siempre tiene que ser perfecto para ser real. Un día, mientras limpiaba su vieja casa, junto con mi papá, encontré una foto de ella sentada en el sofá, riéndose mientras yo dormía apoyado en su regazo. Tenía unos 5 años. Su mano estaba sobre mi cabeza, acariciándome el cabello. Me quedé mirando esa imagen durante mucho rato. En ese momento, entendí algo importante. Ella sí me amó. De verdad. Solo que no siempre supo cómo demostrarlo. Y eso cambió todo. Ahora, cuando pienso en ella, no empiezo por los momentos difíciles.
Empiezo por los buenos, por esos instantes fugaces en los que me abrazó sin razón, por las canciones que me cantaba antes de dormir, por los postres dulces, por la forma en que me miraba cuando me veía feliz, por esa última cena, por las cartas que escribió y nunca me dio. Empiezo por el amor. No por el dolor, porque sé que el dolor estuvo ahí, pero también sé que no tiene que definirla, ni definirme a mí. Hoy llevo a mamá conmigo no como una sombra del pasado, sino como una luz, una guía, un recordatorio de que el amor puede sanar, incluso después de que la persona ya no esté. Parte 10. Cuando todo esto empezó, hace ya tantos años, yo era un hombre lleno de preguntas sin respuesta, lleno de heridas no entendidas, lleno de amor atrapado y palabras calladas. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, soy el mismo, hombre en muchos sentidos. Sigo cometiendo errores. Sigo teniendo días en los que me cuesta ser el padre que quiero ser. Sigo luchando con mis miedos, con mi historia, con las cicatrices que llevo. Pero también soy diferente. Soy más consciente, más presente, más dispuesto a hablar, a escuchar, a abrazar incluso cuando no tengo ganas. Soy más humano. Y eso es lo que aprendí al final. Que no se trata de ser perfecto. Se trata de estar dispuesto a aprender, a cambiar, a querer mejor. Mamá me enseñó muchas cosas, aunque no siempre supiera cómo hacerlo con palabras. Me enseñó sobre el amor imperfecto, sobre la fuerza del silencio, sobre cómo las personas pueden quererte mucho, pero seguir siendo humanas, frágiles, heridas. Y yo, a partir de eso, decidí no repetir el ciclo, decidí romper la cadena. Decidí que mis hijos sabrán cuánto los amo, no solo por lo que hago por ellos, sino por cómo les hablo, cómo los abrazo, cómo los escucho. Quiero que ellos nunca tengan que encontrar cartas guardadas para entender lo que siento. Quiero que lo sepan ahora, hoy, cada día, porque el tiempo no espera, y las palabras no deben quedarse dentro. He llorado mucho en este proceso. He reído también. He recordado. He perdonado. He sanado poco a poco. No del todo, porque algunas heridas no desaparecen por completo, pero he aprendido a convivir con ellas, a no dejar que me controlen. Mi papá y yo seguimos viéndonos. Seguimos caminando juntos. Seguimos reparando cercas rotas y tomando café como dos hombres que ya no tienen prisa por demostrar nada, sino por disfrutar lo que queda. Mis hijos siguen creciendo. Cada día son más grandes, más fuertes, más ellos mismos. Y cada vez que uno de ellos me abraza sin motivo, me recuerda por qué hice todo esto. No fue fácil. Nada de esto lo fue, pero fue necesario. Y si algo de esto llega a ti, si te hizo sentir menos solo, o si te ayudó a entender tu propia historia con tus padres, entonces todo valió la pena. Porque esta no es solo mi historia, es la de muchos, la de quienes amaron a sus madres con dolor y confusión, la de quienes buscaban cariño y no siempre lo encontraron, la de quienes hoy tratan de criar a sus hijos con más amor del que recibieron. Si tú eres uno de esos, gracias por leer. Gracias por escuchar. Gracias por no rendirte con nosotros mismos. Y si tienes una historia como esta, si llevas dentro palabras que no has dicho, si hay alguien a quien necesitas perdonar, o alguien a quien necesitas abrazar, hazlo, mientras aún estén aquí, porque al final, todo esto no es sobre el pasado, es sobre cómo decidimos vivir desde él y qué legado queremos dejar. Este es el final de mi historia, pero puede ser el comienzo de la tuya. Gracias por acompañarme hasta aquí.